El Chevrolet Impala 1959 es un ícono indeleble del optimismo americano, una escultura rodante de cromo y aletas que representa el pináculo del exuberante automovilismo de finales de los años 50. Es un símbolo de la prosperidad de la posguerra, de la ambición de la era espacial y de una nación que se proyectaba con confianza hacia un futuro aparentemente ilimitado. Sin embargo, bajo su reluciente ornamentación de aluminio anodizado y sus aletas traseras en forma de alas de murciélago, yace una historia que General Motors ha ocultado meticulosamente al público durante décadas. La verdadera historia del Impala del 59 no es una de triunfo inmaculado, sino una saga compleja de negligencia corporativa, trágicos errores de ingeniería y un legado manchado por un número de víctimas que perseguiría a la compañía por generaciones. Esta no es meramente la historia de un auto clásico, es un examen forense de una máquina hermosa y profundamente defectuosa y de los oscuros secretos que sus creadores trabajaron incansablemente en enterrar. Secreto número 1. El chasis asesino y la catástrofe del bastidor en X, el secreto más peligroso y deliberadamente oculto del Impala 1959 era su chasis. Para lograr la silueta dramáticamente baja y la línea de techo curva del auto, los ingenieros de GM se vieron forzados a usar un diseño de bastidor en X, una configuración que carecía de los largueros perimetrales presentes en prácticamente todos los otros autos de la época. Esta decisión fue un triunfo del empaquetamiento sobre la seguridad, creando un interior cavernoso y un centro de gravedad bajo a un coste horrible. En una colisión lateral, el bastidor en X no ofrecía virtualmente ninguna protección. No había un larguero sólido entre el ocupante y el vehículo impactante. Imágenes de pruebas de choque, suprimidas durante mucho tiempo por GM, mostraban que en accidentes de impacto lateral, Tevone, el auto se arrugaba como una lata de refresco, las puertas se abrían hacia adentro y el techo colapsaba. La Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras, NHTSA, describiría luego el diseño como inherentemente inseguro, pero en 1959, GM comercializó el piso plano y bajo como una característica de lujo, sin mencionar nunca que era una sentencia de muerte a la espera. Memorandos internos de la época, que han salido a la luz en litigios, muestran que los ingenieros expresaron graves preocupaciones sobre la integridad ante impactos laterales, pero fueron anulados por una gerencia enfocada en el coste y el estilo. Secreto número 2. La columna de dirección joyería que empalaba a los conductores en una era anterior a que las columnas de dirección colapsables fueran estándar. El Impala 1959 presentaba una columna rígida, similar a una lanza, montada directamente en la caja de dirección. En una colisión frontal, el motor era forzado hacia atrás, impulsando este eje de acero macizo directamente hacia el pecho del conductor. Este no era un problema poco común en los autos de los 50, pero el diseño del Impala era particularmente letal. La columna estaba perfectamente alineada para evitar la caja torácica y causar lesiones internas fatales. GM estaba al tanto del problema. Un estudio interno secreto, denominado Proyecto 59, había documentado docenas de fatalidades vinculadas directamente a la columna no colapsable. En lugar de iniciar un rediseño costoso, los abogados de la compañía desarrollaron una estrategia para resolver demandas por muerte injusta extrajudicialmente, con acuerdos de confidencialidad estrictos que impedían a las familias de las víctimas hablar públicamente. El volante joyería, un accesorio estiloso con anillo cromado, era, en realidad, la pieza central de un arma mortal. Secreto número 3. La crisis de fallo del sistema de frenos de circuito único. El sistema de frenos del Impala 1959 era una configuración de circuito único con tambores. Esto significaba que un solo fallo, una línea de freno rota, un cilindro de rueda defectuoso, resultaría en una pérdida completa y total de poder de frenado. No había redundancia. A medida que el auto ganaba peso con opciones y motores más potentes, este sistema era llevado más allá de sus límites. Circulaban historias dentro de los concesionarios GM de mecánicos descubriendo tambores glaseados y sobrecalentados, y componentes fallando en autos de bajo kilometraje. El secreto más escalofriante era un fenómeno conocido internamente como FAD por bloqueo de vapor, donde un frenado prolongado, como en un descenso de montaña, podía hacer que el fluido de freno hirviera, creando burbujas de aire en las líneas y dejando los frenos inútiles.
La respuesta oficial de GM fue un boletín de servicio técnico enviado silenciosamente a los concesionarios, aconsejándoles sobre un grado diferente de fluido de frenos. Pero nunca se hizo un recall público o una admisión. Secreto número 4. Las aletas traseras muerte alada y su aerodinámica mortal. Las icónicas aletas traseras eran más que una declaración de estilo. Tenían un peligroso efecto aerodinámico no intencionado. A altas velocidades, que los potentes motores V8 del auto eran fácilmente capaces de alcanzar. Las grandes superficies verticales de las aletas podían actuar como velas en un viento cruzado. Esto hacía que el auto fuera notoriamente inestable en autopistas, especialmente a pasar camiones grandes o en condiciones de viento. La dirección, un sistema de bolas recirculantes de relación lenta, no estaba preparada para hacer las correcciones rápidas necesarias. Relatos de conductores de la época describían una sensación de flotar y una tendencia de la parte trasera a salirse inesperadamente. Las propias pruebas de túnel de viento de GM habían revelado esta inestabilidad, pero el departamento de marketing, liderado por el extravagante Harley Leal, insistió en que las aletas no eran negociables. La visión estética del auto concepto Motorama había triunfado sobre la prudencia de la ingeniería, creando un peligro en la carretera en nombre del estilo. Secreto número 5. Los paragolpes propensos al óxido Dagmar. Los prominentes guardias de paragolpes cónicos, apodados Dagmars por su parecido con una cierta personalidad televisiva voluptuosa, eran una característica distintiva del frente. Sin embargo, su diseño atrapaba agua y sal de la carretera contra la carrocería como una taza. Esto creaba puntos de óxido catastróficos en los guardabarros delanteros y la parte inferior del parachoques. El problema era tan severo que, en 2 años, muchos Impalas mostraban burbujas significativas de óxido alrededor de estos accesorios cromados. GM estaba al tanto del diseño defectuoso desde las pruebas de corrosión de preproducción, pero optó por proceder, calculando que el atractivo cosmético superaría las preocupaciones de durabilidad a largo plazo. La solución, secreta, conocida solo por los técnicos de carrocería, era taladrar agujeros de drenaje ocultos detrás de los Dagmars, una modificación que la fábrica nunca implementó. Secreto número 6. El defecto fatal del motor 348 cabeza en W. La opción de motor tope de gama era el nuevo V8 348 pulgadas cúbicas cabeza en W, un monstruo de potencia que prometía un rendimiento emocionante, pero escondía un defecto de diseño devastador en su tren de válvulas. Los balancines, que estaban montados en un único eje largo, eran propensos a la falta de aceite. Si el motor se operaba a RPM altas por periodos extendidos, exactamente como un orgulloso nuevo dueño podría conducirlo, los balancines en los extremos del eje se agarrotaban por falta de lubricación. Esto podía causar que las varillas de empuje se doblaran, las válvulas se rompieran y, en varios casos documentados, que los pistones chocaran con las cabezas de las válvulas, resultando en una falla catastrófica del motor. GM manejó esto no con un recall, sino con un cambio silencioso mitad del año modelo, añadiendo pasajes de aceite adicionales. Los dueños de los 348 de producción temprana se quedaron con costosas facturas de reparación y sin explicación. ¿No puedes obtener suficientes de estas conspiraciones automotrices? Suscríbete a nuestro canal para más exposiciones impactantes que la industria no quiere que veas. Secreto número 7. El peligro de incendio invisible del tanque de combustible. El tanque de combustible en el Impala 1959 estaba montado directamente detrás del eje trasero, con solo una delgada lámina de metal separándolo del maletero. En una colisión trasera, el tanque era vulnerable a ser perforado por el diferencial u otros componentes. Lo que hacía el diseño del Impala particularmente peligroso era el cuello de llenado, que recorría el maletero y estaba tapado detrás de un ensamblaje de luz trasera accionado por resorte. En un impacto severo, este complejo ensamblaje podía fallar, rociando gasolina directamente en el compartimiento de pasajeros o sobre componentes calientes del escape. Aunque el infame caso del Ford Pinto acapararía los titulares años después, el Impala del 59 compartía un diseño igualmente peligroso. Los reportes internos de choque de GM notaron esta vulnerabilidad, pero fue considerada un riesgo aceptable dada la probabilidad estadística de una colisión tan específica. Secreto número 8. El parabrisas de ángulo de planeo lleno de reflejos. El masivo parabrisas envolvente fue una obra maestra del estilo,
pero creaba un problema de seguridad masivo: reflejos y distorsiones debilitantes. Las curvas compuestas del vidrio actuaban como una pecera, refractando la luz y creando puntos ciegos en los pilares A. En ciertos momentos del día, el reflejo del tablero se proyectaba perfectamente en el parabrisas, oscureciendo la vista del conductor. El vidrio también era propenso a la distorsión óptica, haciendo que los objetos parecieran más cerca o más lejos de lo que realmente estaban. GM recibió miles de quejas de los dueños, pero públicamente culpó al problema de variaciones de fabricación en lugar de admitir el fallo fundamental en el diseño. Secreto número 9. La calidad hueca de la carrocería por Fisher. El eslogan de marketing Carrocería por Fisher prometía una calidad y solidez inigualables. La realidad era muy diferente. Para ahorrar peso y coste, GM usó acero de calibre más delgado que en modelos anteriores. Además, los materiales insonorizantes eran escasos. El resultado fue un auto notoriamente ruidoso y propenso a desarrollar traqueteos y chirridos dentro de los primeros miles de kilómetros. Las puertas, que eran enormes, a menudo se pandeaban en sus bisagras con el tiempo, llevando a ruidos de viento y dificultad para cerrar. Esta disminución en la calidad de construcción fue un resultado directo de la presión corporativa para maximizar los márgenes de ganancia en cada vehículo, una medida secreta de reducción de costes que traicionaba una promesa de marca confiable. Secreto número 10. La supresión deliberada de diseños más seguros. Uno de los secretos más oscuros es que GM ya había desarrollado y patentado alternativas más seguras. Ingenieros dentro de la compañía habían diseñado un prototipo de bastidor perimetral que podría haberse adaptado para el año modelo 1959. También habían experimentado con una columna de dirección colapsable ya en 1956. Estas innovaciones fueron presentadas a la gerencia, pero fueron sistemáticamente rechazadas debido al coste. Un reporte interno de 1957, recientemente desenterrado, estimó que implementar un bastidor más seguro y una columna colapsable añadiría aproximadamente $27 al coste de cada vehículo. Se tomó la decisión de que este era un gasto demasiado grande, y estas tecnologías salvavidas fueron archivadas por otra década mientras el peligroso bastidor en X y la columna rígida permanecían en producción. Secreto número 11. La seguridad engañosa del volante hondo. El volante grande y hondo fue comercializado como una característica de seguridad, alejando al conductor del centro duro. En verdad, era un placebo cínico. Si bien podía prevenir lesiones faciales en una colisión menor, no hacía nada para abordar el problema fundamental de la columna rígida empalando al conductor en un choque serio. De hecho, algunos investigadores de seguridad automotriz luego argumentaron que el volante grande podía aumentar el riesgo de fracturas de costillas y daño a órganos internos al distribuir la fuerza del impacto sobre un área más amplia del torso, en lugar de permitir que el cuerpo se desviara del punto de impacto. Era una característica de estilo disfrazada de innovación en seguridad. Secreto número 12. La obsolescencia programada de la pintura y el cromo. Las brillantes pinturas de laca de múltiples capas y los deslumbrantes trabajos de cromo fueron diseñados para impresionar en el piso de ventas, pero no fueron hechos para durar. La formulación química de la pintura era vulnerable a la radiación UV, llevando un rápido desvanecimiento y oxidación, particularmente en las superficies horizontales. El plateado de cromo, especialmente en los complejos ensamblajes de las aletas, era delgado y propenso a picaduras y descamación, ya que las medidas de reducción de costes redujeron la calidad de subcapa de níquel. Este era un principio central de la estrategia de GM bajo Alfred P. Sloan, la obsolescencia programada. El auto fue diseñado para verse anticuado y gastado en unos pocos años, obligando a los consumidores a comprar un nuevo modelo. Secreto número 13. Las cerraduras de puertas de eyección de pasajeros. Las cerraduras de las puertas en el Impala 1959 eran de un diseño simple y no secuencial. En un accidente de vuelco, las puertas eran propensas a abrirse de golpe. Si un pasajero no llevaba el cinturón de seguridad, una ocurrencia común en una era donde raramente se usaban, podía ser fácilmente eyectado del vehículo. La eyección aumenta dramáticamente la probabilidad de lesiones fatales en un choque. GM estaba al tanto de diseños de cerraduras secuenciales más seguros, pero eligió la opción más barata y menos efectiva para ahorrar unos centavos por auto. Secreto número 14.
El mundo secreto de los refuerzos de bastidor del mercado gris, la industria de accesorios automotrices identificó rápidamente la debilidad del bastidor en X. Surgió una pequeña industria especializada, ofreciendo kits de refuerzo de bastidor que podían soldarse en el chasis para añadir rigidez y mejorar la protección en choques. Estos kits nunca fueron avalados o reconocidos por GM, pero los mecánicos de los concesionarios a menudo los recomendaban en voz baja a clientes conocedores que expresaban preocupaciones sobre manejo o la seguridad del auto. Esto creó un sistema secreto de 2 niveles, donde aquellos que sabían podían pagar para corregir parcialmente el defecto de seguridad más crítico de su auto, mientras el consumidor promedio permanecía en la oscuridad. Secreto número 15. El encubrimiento corporativo y el legado de silencio. El secreto más oscuro es la naturaleza sistemática y deliberada del encubrimiento. GM mantuvo un vasto repositorio de datos de choques, reportes de ingeniería interna y acuerdos legales que detallaban los efectos del auto. Esta información fue activamente suprimida. Se instruyó a los abogados a resolver casos rápida y silenciosamente. Se les dijo a los ingenieros que se enfocaran en el siguiente año modelo. La cultura corporativa era una denegación y desvío. El Impala 1959 no fue una anomalía. Fue un producto de un sistema que valoraba las ganancias y la cuota de mercado por encima de la vida humana. Los secretos no solo estuvieron ocultos durante décadas, estaban incrustados en el mismo ADN corporativo de General Motors, un legado de silencio que solo comenzaría a ser roto por periodistas, activistas y abogados incansables en las décadas por venir. El Chevrolet Impala 1959 sigue siendo una pieza impresionante de diseño, un monumento a un momento específico en la historia americana. Pero su belleza está ahora para siempre ensombrecida por la verdad. Sirve como una advertencia permanente sobre los peligros de priorizar el estilo sobre la sustancia y el interés corporativo sobre la seguridad pública. Admirar uno hoy es contemplar una obra maestra del diseño y una reliquia de fechoría corporativa, todo enrollado en un paquete impresionante, en última instancia, trágico. ¿Horrorizado por lo que la industria automotriz ha estado ocultando? Esto es solo el comienzo. Haz clic en suscribirse, activa la campanita y únete a nuestra comunidad buscadora de la verdad. Estamos justo empezando en el camino para revelar los secretos más oscuros del mundo del auto.